Hay secretos que la geografía guarda con celo. Lugares tan remotos y envueltos en la niebla del tiempo que se rigen por leyes distintas a las de la civilización. Michoacán, 1825. La independencia era una promesa fresca, pero en la sierra, el tiempo aún se movía al ritmo de leyendas ancestrales. Si están buscando sumergirse en historias donde lo mítico se encuentra con el horror palpable, han llegado al lugar que buscaban. Hoy abriremos un archivo que huele a lodo, a humedad y a algo mucho más antiguo que cualquier credo. Antes de que el río nos arrastre a la oscuridad, díganos, por favor, desde donde nos están escuchando hoy. Comenten desde qué ciudad, desde qué rincón del mundo, están presenciando este escalofriante expediente. Es bueno saber que hay quienes nos acompañan al borde de estos abismos. Nos enfocamos en La Peñita, un pueblo tan pequeño que no aparecía en los mapas oficiales. Asentado a orillas de un río de aguas cristalinas, La Peñita vivía de la pesca y de un aislamiento casi total. Sus habitantes, mestizos con fuertes raíces purépechas, eran gente de pocas palabras, con miradas profundas y una devoción obsesiva por el río que les daba la vida. La riqueza del pueblo no era el oro, sino el pescado. Sus redes siempre regresaban llenas, incluso en las épocas más secas. La calidad de sus capturas era legendaria, peces de carne blanca, de sabor exquisito, que los arrieros se disputaban en los mercados de Uruapan. Pero esta abundancia no era casual, era producto de un pacto. El pacto se basaba en una única y sagrada prohibición, la ley fundamental de La Peñita, transmitida de boca en boca por más de 10 generaciones. Nunca, bajo ninguna circunstancia, se debía mirar al pez mítico. Este ser no era una especie biológica conocida. Era una entidad acuática, una leyenda viviente que habitaba las profundidades de la poza más grande del río, justo bajo la formación rocosa que daba nombre al pueblo. Se le conocía solo por sus efectos. Cuando estaba cerca, el agua se volvía tan transparente que parecía no haber río, solo aire líquido. El sonido del pueblo se amortiguaba, y una vibración grave, casi inaudible, recorría el suelo. La leyenda purépecha decía que el pez mítico, al que ellos solo llamaban el luminoso, era el corazón mismo de la abundancia. Mientras nadie osara perturbar su secreto, la vida florecería. Pero si un ser humano miraba directamente al luminoso, si profanaba con sus ojos la esencia de su ser, el río tomaría una vida por cada pez que se hubiera sacado de sus aguas ese día. No era un dios, sino una balanza. El maestro de esta historia no era un nativo. Era un forastero, un joven geólogo de la capital llamado Don Ricardo, enviado para cartografiar las posibles vetas de plata en la sierra. Don Ricardo era un hombre de ciencia, un hijo de la Ilustración. No creía en mitos ni en el poder del agua. Para él, las supersticiones de La Peñita eran un fastidio. Su llegada fue vista con recelo. El jefe del pueblo, un hombre viejo y grave, le advirtió con voz de trueno sobre la prohibición, señalando la poza. Usted puede medir la tierra, forastero. Pero no intente medir el agua. Hay ojos que no quieren ser vistos. Don Ricardo sonrió. Veía la poza, un lugar hermoso, y solo veía peces y un posible recurso hídrico. Lo que él no sabía es que su escepticismo era el peor de los venenos, y que el pez mítico no era una criatura de la imaginación, sino un horror biológico que castigaba a los incrédulos con una precisión geométrica. La tentación de la ciencia estaba a punto de romper un pacto ancestral, y la sed de conocimiento de don Ricardo estaba a punto de inundar La Peñita con un torrente de sangre. Les aseguro que lo que don Ricardo vio en esa poza fue más allá de cualquier leyenda y puso en marcha una cuenta que nadie podía pagar. Don Ricardo, el geólogo, representaba el choque brutal entre la fe ancestral y el naciente fervor científico de una nación. Para él, el pez mítico era una metáfora, una herramienta social utilizada por los líderes de La Peñita para mantener su monopolio de pesca y su aislamiento. La advertencia del jefe del pueblo no hizo más que alimentar su escepticismo y, peor aún, su curiosidad profesional.
Durante las primeras 4 semanas de su estancia, don Ricardo se dedicó a sus mapas y mediciones. Trabajaba con su equipo de brújulas, teodolitos y planos, concentrándose en las vetas de minerales que buscaba. Pero cada tarde, sin falta, el anciano jefe del pueblo, junto a 3 de sus hombres más graves, se paraba cerca de su campamento, observándolo con una intensidad que era, en sí misma, una advertencia. La poza de la Peñita era una maravilla natural. Abarcaba un área de casi 30 metros de diámetro y, según los lugareños, su profundidad era incalculable. Lo que más intrigaba a don Ricardo era la increíble claridad del agua. Incluso después de una lluvia fuerte, el sedimento se asentaba casi de inmediato. Él atribuía la transparencia a la composición mineral del fondo, pero sabía que había algo más. La poza emitía una tenue bioluminiscencia en las noches sin luna, un fenómeno que los lugareños llamaban la respiración del luminoso. El maestro de esta historia no era un hombre malvado, sino un hombre ciego por su razón. Su mentalidad del siglo XIX le impedía aceptar lo inexplicable. Decidió que, para desacreditar la leyenda y educar a los nativos, debía registrar científicamente al famoso pez. No para tocarlo, no para pescarlo, sino simplemente para verlo con sus propios ojos, para medir su tamaño y clasificarlo. Para ello, don Ricardo modificó su equipo. Utilizó los prismáticos de su teodolito y los acopló a un sistema de espejos que había traído, creando un rudimentario periscopio submarino, una lente que le permitiría ver el fondo sin tener que sumergirse o arrojar una sombra directa sobre la poza. Su lógica era simple: si el pacto prohibía mirar al pez mítico, él lo haría a través de 3 lentes de cristal pulido, interponiendo la ciencia entre él y la profanación. Además, el equipo le permitiría registrar la imagen en un pequeño cuaderno de dibujo, probando que el luminoso era solo un pez grande. El día que eligió para su experimento fue el de la fiesta de San Juan, una noche en la que el pueblo entero se congregaba en la iglesia, dejando el río solo. Se deslizó hasta la orilla de la poza, con el corazón latiéndole no por miedo, sino por la adrenalina del descubrimiento científico. La noche era oscura y la poza brillaba con su propia luz, una iridiscencia lechosa que provenía de las profundidades. Don Ricardo instaló su periscopio casero, sumergió el extremo de la lente y pegó su ojo a la abertura del teodolito. Lo que vio no fue un pez. El luminoso no era una criatura de escamas y aletas. Era una masa palpitante de tejido biológico que parecía desafiar la anatomía conocida. Su tamaño era colosal, ocupando una gran parte del fondo de la poza. No tenía una forma definida, se movía con la ondulación lenta de un manto de terciopelo oscuro. La luz que emitía, esa bioluminiscencia que se veía desde la superficie, provenía de miles de órganos circulares que parecían ojos sin párpados, distribuidos por todo su cuerpo. Eran ojos de una negrura absoluta, que no parpadeaban, sino que solo miraban hacia arriba, hacia la superficie, hacia el mundo que lo contenía. En ese instante de visión, don Ricardo no sintió asco o miedo. Sintió una invasión. Sintió que la mirada de 1000 ojos silenciosos lo traspasaba, no a través de su lente, sino directamente a su alma. El periscopio no había sido una barrera, había sido un conducto. El luminoso no solo estaba siendo visto, estaba viendo al intruso. El grito de don Ricardo se ahogó en el viento. Soltó el teodolito y huyó, la imagen de esos 1000 ojos negros grabada a fuego en su mente. Al regresar al campamento, encendió una fogata y tembló, no por el frío, sino por la conciencia de haber roto algo fundamental, algo que la razón jamás podría arreglar. Esa noche, el luminoso no había parpadeado, y en las profundidades de la poza, una cuenta macabra se había activado. El terror de don Ricardo no era solo la imagen de 1000 ojos observándolo, era el reconocimiento instantáneo de la lógica macabra de la leyenda. La prohibición no era una superstición, sino una ley natural de intercambio. Al romper el pacto con su mirada, él había activado la balanza. A la mañana siguiente, el pueblo de la Peñita se despertó con una anomalía que aterrorizó a los pescadores: el río estaba vacío.
Sus redes, que en 20 años jamás habían regresado sin al menos un puñado de pescado, estaban completamente desiertas. Ni un solo alevín, ni una sola escama. Las aguas de la poza de la Peñita habían perdido su brillo iridiscente y ahora eran de un color opaco, pesado, como plomo derretido. El jefe del pueblo, alertado por los gritos de los pescadores, fue a buscar a don Ricardo. Lo encontró en su tienda de campaña, pálido, con la vista fija en el cuaderno donde había intentado dibujar la criatura. El jefe no necesitó preguntar. Vio el miedo en los ojos del forastero, el mismo miedo primigenio que se transmitía en las historias de la prohibición. «Usted ha visto al luminoso», sentenció el anciano con una voz que no era de enojo, sino de una resignación abrumadora. «Ha profanado su esencia con sus ojos. El pacto se ha roto. Ahora, el luminoso pide su pago». La ley de la Peñita era clara, el río tomaría una vida por cada pez que se hubiera sacado ese día. Pero el jefe del pueblo reveló el verdadero horror de la balanza: la cuenta no se cierra con un día de pesca, forastero. Se cierra con la suma total. Los ancianos llevamos el registro de la abundancia, para asegurar que la deuda nunca fuera más grande de lo que nuestra fe podía pagar. El anciano abrió un viejo libro encuadernado en cuero. Dentro, no había letras, sino marcas talladas en las páginas, líneas, cruces y círculos. En los últimos 50 años de paz, las aguas de la Peñita han provisto a este pueblo con una estimación de 10.328 peces grandes. El luminoso nos dio su carne y pidió a cambio nuestro respeto. Usted, don Ricardo, nos ha condenado a pagar la deuda de 10.328 vidas. Don Ricardo, el hombre de ciencia, se derrumbó. 10.000 vidas. El pueblo entero, sus hijos, sus padres, la población total de la Peñita y varios pueblos cercanos, no sumaba ni una décima parte de esa cifra. Era una condena absoluta. El pago comenzó esa misma noche, sin que nadie lo notara al principio. La primera víctima fue el hombre más viejo de la Peñita, que murió silenciosamente en su cama, con la boca abierta. La segunda fue una niña que se ahogó en un balde de agua en la cocina. Las muertes no tenían un patrón de edad o ubicación, eran aleatorias y absurdamente rápidas. La verdadera manifestación del horror se produjo a la mañana siguiente. El pescador más fuerte del pueblo salió a revisar la orilla del río. Vio que el río no se había movido. Pero al acercarse a la poza, descubrió que la línea de la orilla había avanzado hacia afuera, revelando el lodo donde antes había agua profunda. Y en ese lodo, dejó de ver el cuerpo. No era un cadáver, sino un molde perfecto de un cuerpo humano. La silueta de un hombre, como si hubiese sido fundido en gelatina, estaba marcada en el lodo espeso. Pero el interior del molde, donde debían estar los órganos y la carne, estaba vacío. El cuerpo había sido succionado de la piel, dejando solo una capa delgada de epidermis y ropa pegada al lodo. El luminoso no mataba, drenaba. Drenaba la carne, el músculo, la vida, dejando la forma hueca. En el pueblo, los gritos se multiplicaron. Los muertos ya sumaban 7. Y todos tenían la misma marca en el lodo del río. Era la obra del pez mítico, actuando con una precisión biológica aterradora. El luminoso no quería la muerte, quería el componente orgánico. Quería la carne que él había dado, devuelta en su seno, en una transmutación horrible y literal. El jefe del pueblo, viendo la masacre sin sentido, se giró hacia don Ricardo, quien era la causa del terror. Usted abrió la puerta. Ahora el río está hambriento y la balanza no puede ser pagada. Su ciencia nos ha condenado. El pánico se apoderó de la Peñita. Las muertes no eran asesinatos con cuchillo o bala, eran desapariciones de materia. Las víctimas, que ya sumaban 7, no dejaban más que el molde de su cuerpo y una fina membrana de piel y ropa pegada al lodo de la orilla de la poza. Los cuerpos de la niña y del anciano, encontrados en camas o en la cocina, eran tan solo cáscaras secas y flácidas, como si un vacío interno los hubiera colapsado.
El jefe del pueblo y los pocos hombres que no habían huido decidieron que la única forma de detener la balanza era deshacerse de quien la había roto, don Ricardo. Pero el geólogo, aturdido por la culpa y el terror, se había encerrado en su propia mente. Su escepticismo había sido reemplazado por un hambre voraz de conocimiento, la necesidad de entender, a través de la razón, el horror biológico que había desatado. Don Ricardo regresó al río, no como un geólogo, sino como un forense improvisado. Llevaba consigo su equipo de análisis químico, diseñado para evaluar la composición del mineral, ahora pervertido para estudiar el tejido orgánico. Se acercó a la orilla del lodo, donde se encontraban los restos de la última víctima. Tomó muestras de la membrana de piel y, lo más importante, del lodo de la poza. En su tienda, bajo la luz temblorosa de una lámpara de aceite, comenzó su análisis frenético. Los lugareños lo observaban desde lejos, convencidos de que su locura solo aceleraría el pago de la deuda. El análisis de la piel y la membrana fue un callejón sin salida. La piel de la víctima se había secado rápidamente, pero no mostraba signos de descomposición acelerada o quemaduras químicas. El tejido restante era casi puro colágeno. No había rastros de sangre, grasa o músculo, todos los componentes internos solubles y esenciales habían desaparecido. El verdadero avance, si se le podía llamar así, vino del análisis del lodo. Don Ricardo utilizó sus reactivos para determinar la concentración de metales y minerales. Lo que descubrió fue escalofriante. El lodo de la poza contenía una concentración extraordinariamente alta de compuestos orgánicos, lípidos, proteínas complejas y hemoglobinas que no correspondían a ningún pez conocido. La composición era, inequívocamente, compatible con la materia biológica de un mamífero terrestre. El luminoso no se estaba comiendo a la gente, la estaba absorbiendo. Don Ricardo teorizó con una lógica helada: el luminoso, la entidad que habitaba la poza, no era un depredador, sino un gigantesco órgano digestivo. Era un ser vivo que había evolucionado para obtener su sustento directamente de su entorno acuático, liberando enzimas o alguna forma de energía que disolvía o extraía la materia orgánica a nivel celular. Era el pináculo de la eficiencia biológica, un ser que vivía de la vida que lo rodeaba. Y el pacto ancestral cobró un nuevo sentido. El luminoso proporcionaba la abundancia pesquera como una forma de alimentación indirecta. Al tomar los peces, el pueblo reducía la fuente de alimento del pez mítico en su ecosistema inmediato, obligándolo a aceptar ese intercambio. El pacto de no mirar no era un tabú, sino una regla para evitar la conexión. Al don Ricardo mirar a los 1000 ojos, había establecido una conexión directa, un canal sensorial, que permitió al luminoso activarse como depredador directo. El luminoso no estaba cobrando una deuda monetaria, estaba cobrando una deuda calórica. Estaba reclamando la masa biológica que había cedido indirectamente al ecosistema, en una equivalencia de peso aterradora. Don Ricardo, encerrado en su tienda, trazó un mapa macabro. Si la media de un pez grande era de 3 kilogramos, y la deuda era de 10.328 peces, el luminoso reclamaría más de 30.000 kilogramos de carne humana. Era la aniquilación total y absoluta, no solo de la Peñita, sino de toda la región circundante. La deuda era impagable. Con la comprensión llegó la desesperación. El luminoso no atacaba a los vivos, atacaba el rastro de la vida. Don Ricardo dedujo que la criatura se movía lentamente, extendiendo su influencia por el río. Las víctimas más cercanas habían sido las primeras. Su única posibilidad era huir, pero no podía. Su culpa era una ancla más pesada que cualquier roca de la sierra. Decidió que si su ciencia había roto el pacto, su ciencia debía encontrar la solución. Si el luminoso era un órgano digestivo gigantesco, debía haber una forma de paralizar su proceso metabólico. El problema era el tiempo. Las muertes se sucedían con un ritmo creciente. En la tercera noche, los muertos ya ascendían a 14. Don Ricardo tenía que encontrar un veneno que pudiera neutralizar a la criatura sin contaminar de forma irreversible el río.
Y la única forma de conseguirlo era con el único químico potente que le quedaba, el mercurio líquido que utilizaba para analizar el oro, el cual estaba guardado en 2 pequeños frascos de vidrio sellados. El tiempo, para don Ricardo, ya no se medía en horas, sino en la escalofriante progresión de la deuda. La noche anterior, las muertes habían alcanzado la cifra de 19 en total, y el pánico había forzado a la mitad restante de la peñita a huir hacia las colinas, abandonando sus hogares y dejando atrás la amenaza silenciosa del río. El jefe del pueblo, antes de marcharse, se detuvo ante la tienda del geólogo, y sus últimas palabras resonaron con la condena de la fe: usted ya ha pagado con 19 almas, forastero. Pero su vida no es suficiente para cubrir esta deuda. Huya. Deje que el río tome lo que queda de nosotros. Pero don Ricardo no podía huir. La ancla de su culpa y la obsesión de su ciencia lo mantenían cautivo. Él había identificado el problema, una entidad biológica gigante que operaba bajo una ley de conservación de masa. Ahora, el desafío era la solución, como paralizar un órgano digestivo de 30.000 kilogramos de capacidad, sin envenenar de forma permanente un río que era vital. El geólogo pasó lo que parecieron 12 horas continuas encerrado, analizando la composición del lodo y el tejido restante. Su conclusión fue que el luminoso era susceptible al cese metabólico. Necesitaba un veneno que fuera lo suficientemente potente para detener el proceso biológico del pez mítico, pero que se degradara rápidamente para minimizar el daño al ecosistema restante. Su arsenal era patético: solo 2 pequeños frascos de mercurio líquido, un metal pesado y un veneno brutal que don Ricardo utilizaba para identificar trazas de oro. Era la única arma potente que poseía. No era biodegradable, de hecho, era un contaminante permanente. Pero la desesperación exigía una elección entre 2 horrores: la aniquilación total de la vida a manos del luminoso, o la contaminación grave del río con un veneno que, con suerte, se diluiría con el tiempo. El plan de don Ricardo, trazado en la oscuridad de su tienda, era una mezcla de ciencia y ritual, una rendición a la mitología que tanto había despreciado. Primer paso: la preparación del sebo. El luminoso estaba atrayendo y absorbiendo la materia orgánica. Don Ricardo razonó que el veneno debía ser introducido en el sistema de la criatura de forma rápida y masiva. Abrió las 2 botellas de mercurio. El metal líquido brillaba con una luz plateada, iridiscente, casi tan seductora como el brillo original de la poza. No podía verterlo directamente en el río, la dilución sería ineficaz y la contaminación generalizada. Necesitaba un portador que el luminoso absorbiera de forma concentrada. Recogió los restos de carne y pescado que quedaban en el pueblo, mezclándolos con el resto de sus víveres. Creó una pasta densa, y la impregnó, lentamente, con el mercurio. El sebo, una masa de proteínas y veneno, estaba listo para ser entregado a la boca del luminoso. Segundo paso: la inmersión y el sacrificio de la herramienta. Don Ricardo sabía que para asegurar la entrega del sebo, no podía lanzarlo desde la orilla. Tenía que acercarse, tenía que establecer una conexión. Pero la simple visión ya había activado la absorción. Necesitaba un intermediario. El geólogo recordó su periscopio, el instrumento que había profanado el pacto. Desmontó el teodolito y los prismáticos, dejando solo el tubo de la lente y el pequeño sistema de espejos que permitía la visión submarina. Colocó el sebo, cuidadosamente envuelto en lino y atado con una cuerda, en la parte superior del periscopio improvisado. Su plan era sumergir el periscopio, con el sebo atado, y luego usar el tubo para empujar la masa de veneno directamente en el área de máxima influencia del luminoso, el centro de la poza. Tercer paso: el retorno al abismo. Al caer la noche, don Ricardo se dirigió al río. El silencio era total, salvo por el ruido del agua. Ya no quedaba nadie para detenerlo. La poza, sin el brillo iridiscente, era una mancha de oscuridad absoluta. Se arrodilló, y por primera vez, sintió que ya no era don Ricardo, el hombre de la ciencia, sino un peón en un ritual. Estaba ofreciendo un sacrificio.
No su vida, aún no, sino el veneno que él creía más puro que el propio miedo. Sumergió el periscopio en el agua, sintiendo la resistencia densa y fría del río. Lo hundió hasta que solo el extremo superior del tubo sobresalió. Se acercó a la orilla, notando cómo la negrura de la poza parecía extenderse. En ese momento, sintió la misma vibración profunda que había sentido el día que miró al luminoso, solo que 10 veces más fuerte. Era la criatura reconociendo la nueva conexión. Con el último resto de su voluntad, don Ricardo utilizó el tubo para liberar el cebo, hundiéndolo con una barra de metal en el corazón de la poza. La masa de carne y mercurio desapareció bajo el agua. La superficie del río se agitó con una turbulencia violenta, un remolino que parecía succionar el aire. Y por un instante, don Ricardo pensó que lo había logrado. Pero entonces, el agua se calmó. Y del centro de la poza, no surgió el caos, sino la confirmación del error. El agua se aclaró, regresando a su transparencia original, y la superficie empezó a brillar con una luz tan intensa, tan iridiscente, que don Ricardo tuvo que cerrar los ojos. El luminoso estaba respirando con furia y no estaba muerto. Había absorbido el veneno, y ahora estaba activado. El plan había fallado, y la criatura, ahora consciente y envenenada, estaba lista para tomar su pago final. La luz. Esa fue la última y más aterradora arma del pez mítico. Cuando don Ricardo abrió los ojos después de liberar el mercurio, el brillo de la poza no era una bioluminiscencia tenue, era un faro iridiscente, pulsante con una intensidad que laceraba la retina. El luminoso no había muerto, no se había debilitado, el mercurio, en lugar de paralizar su metabolismo, había actuado como un catalizador, disparando su proceso de absorción a una velocidad exponencial. Don Ricardo sintió la vibración. Ya no era una resonancia en el suelo, era una succión gravitacional. El aire se sentía denso, pesado. Se dio cuenta de que el pez mítico, al absorber el mercurio, no solo había neutralizado el veneno con la masa de su propio cuerpo, sino que estaba utilizando la energía de la intoxicación para intensificar su campo de acción. La balanza se había desequilibrado por completo, y la criatura iba a tomar su pago por la vía rápida. El geólogo intentó huir, dar media vuelta, pero sus pies estaban anclados por una fuerza invisible. Miró hacia abajo y vio que el lodo de la orilla de la poza no se movía, pero sus botas se hundían lentamente, no por el peso, sino por la fuerza de la succión que emanaba del agua. La criatura estaba tirando de él, llamándolo. En ese momento final, la luz de la poza se concentró en un único punto bajo la superficie, y don Ricardo tuvo la segunda visión, mucho más clara que la primera. Ya no eran 1000 ojos negros, era un solo órgano de absorción, un círculo perfecto que pulsaba con la luminiscencia del mercurio. Y del agua, no subió un monstruo de leyenda, sino el entendimiento. El luminoso era un organismo que existía en un equilibrio perfecto con su entorno, dando vida, los peces, a cambio de respeto, no ser visto. Al romper el respeto, la criatura se había liberado de la obligación de alimentar al ecosistema, y solo buscaba alimentarse a sí misma. La succión se intensificó. Don Ricardo gritó, pero su voz se quebró a medio sonido, absorbida por la densa atmósfera. Cayó de rodillas en el lodo, y la sensación fue la de ser vaciado desde dentro. Sentía como sus músculos se tensaban, como la sangre se espesaba. La criatura no lo estaba arrastrando al agua, estaba extrayendo la vida a distancia. Sus manos, intentando aferrarse a la tierra, sintieron la carne colapsarse. La piel de sus dedos se arrugó de repente, como la tela mojada que se seca al sol en un solo segundo. Vio la piel separarse del hueso. El luminoso no quería el esqueleto, solo la materia orgánica, el tejido blando que contenía las proteínas que le daban la vida. En un último acto de terror y de conciencia científica, don Ricardo gritó una palabra, aunque solo fue un susurro: equivalencia. Entendió que su vida, la vida del forastero, no valía 10.328 peces. Su cuerpo, su carne, era solo la primera gota de la deuda impagable.
Los habitantes de la Peñita que habían huido a las colinas miraron hacia el río en ese momento, atraídos por la luz cegadora. Vieron la poza brillar con una intensidad que iluminaba el cielo nocturno como si fuera el mediodía. Duró solo un instante. Y luego, el brillo se apagó. Cuando la luz desapareció, la vibración del río cesó. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier grito. A la mañana siguiente, los valientes regresaron. El campamento de don Ricardo estaba intacto. Su tienda seguía allí, y el cuaderno de dibujo con la abominable imagen de los 1000 ojos reposaba sobre la mesa. Pero en la orilla del río, donde el lodo había estado espeso, solo encontraron un traje de vestir y unas botas de cuero, pegados al suelo y completamente vacíos. El molde de don Ricardo, perfectamente seco, se había sumado a la macabra contabilidad de El Luminoso. El geólogo no había cubierto la deuda con su vida, solo había pagado la cuenta pendiente de la 20ª víctima, dejando el saldo de 10.307 vidas restantes. El pez mítico, ahora envenenado y alterado por el mercurio, había cubierto su propia intoxicación con la carne de un solo hombre y se había retirado. La balanza se había detenido, pero el pueblo sabía que no había sido satisfecha. Solo esperaba el momento de la próxima abundancia, el próximo pez, para reiniciar el ciclo de la matanza. El secreto de la Peñita no era solo que no debías ver al pez mítico, sino que no debías existir en su ecosistema. El destino final de la Peñita fue el olvido. Después de la desaparición de don Ricardo, los pocos habitantes que quedaban no se atrevieron a regresar a sus casas junto al río. Se dispersaron en la sierra, llevando consigo no solo el terror, sino el conocimiento exacto de la deuda impagada, 10.307 vidas. El miedo de que la criatura reiniciará la balanza, incluso por un solo pez, era un peso demasiado grande para soportar. La Peñita se convirtió en un pueblo fantasma, sus casas de adobe y tejado de carrizo se rindieron lentamente a la humedad y al tiempo, una advertencia silente contra la arrogancia humana. El cuerpo de don Ricardo, o más bien, su molde vacío, fue enterrado por los aldeanos restantes en una colina alejada del río, el único forastero que había pasado de la incredulidad total a la comprensión científica del horror. Sus pertenencias, incluyendo el cuaderno con el escalofriante dibujo de los 1000 ojos y sus notas sobre la equivalencia calórica, fueron quemadas en una hoguera masiva, un ritual de purificación para intentar borrar el rastro de la profanación. Las dos familias que se quedaron en la región se aseguraron de transmitir a sus descendientes la ley fundamental: el río no era para la pesca, sino para el silencio. Y el Luminoso permaneció. El río de la Peñita nunca volvió a su estado anterior de abundancia milagrosa. El mercurio, aunque no lo mató, lo alteró. El agua perdió su transparencia legendaria, se volvió turbia, pesada, de un color verdoso enfermo. La poza nunca más emitió el brillo iridiscente. El Luminoso se había retirado a un estado de letargo profundo, una hibernación forzada por el veneno que había tenido que neutralizar con su propia masa biológica. Dejó de dar vida, y dejó de tomarla. Pero la leyenda se consolidó, mutando con el tiempo en un mito geográfico. Los viajeros que se aventuraban a pasar por la zona reportaban una sensación de vacío al acercarse al antiguo cauce. Sentían un frío anormal, incluso bajo el sol de Michoacán, y juraban que la tierra alrededor del río parecía más flácida, como si la materia se hubiera compactado, despojada de su esencia vital. Algunos arrieros despistados que intentaron pescar por curiosidad, regresaron con redes vacías y el rostro marcado por un terror sin nombre, incapaces de describir lo que habían visto o sentido cerca de la poza de la Peñita. Jamás se volvió a sacar un solo pez comestible de esas aguas. El secreto que don Ricardo había descubierto, que el Luminoso no era un dios, sino un colosal organismo metabólico que negociaba la vida a través de un pacto de no agresión, se convirtió en la enseñanza más oscura de la sierra. No se trataba de honrar a un dios, sino de respetar una fuerza de la naturaleza que operaba bajo una lógica puramente biológica y matemática. La deuda de
307 vidas continuó existiendo, una cuenta que esperaba pacientemente a ser reactivada por la siguiente persona que valorara su curiosidad o su hambre más que el eterno voto del silencio. Y es en este punto donde cerramos el expediente. La historia de la Peñita es un recordatorio de que algunas fuerzas antiguas no pueden ser domesticadas por la razón o la ciencia. Solo pueden ser temidas y respetadas. Les agradezco que se hayan adentrado con nosotros en las aguas turbias de este horror ancestral. Su atención es vital en estos rincones olvidados. Si aún no lo han hecho, no olviden comentar desde qué ciudad, desde qué rincón del mundo, nos han estado acompañando. Es bueno saber que hay quienes comparten este espacio de oscuridad y memoria. Hasta la próxima historia que espera en la sombra.